urinaria, se refiere a la bacteriuria sintomática ya, donde la paciente presenta la sintomatología característica de la cistitis, como disuria, plaquuria, urgencia misional, estranguria, ¿no? Y la bacteremia, que se refiere cuando las bacterias que la infección no ha sido bien tratada, puede llegar a provocar lo que es una sepsis de origen bacteriano. Existen factores de riesgo, ¿ya? En los cuales podemos mencionar las relaciones sexuales frecuentes, pareja sexual o múltiples, uso de anticonceptivos como los diafragmas, los femicidas, la deficiencia estrogénica que se presenta principalmente en las pacientes postmenopáusicas, ¿ya? Que por deficiencia de los lactobacilos hace que el área genital se vuelva alcalino, porque estos lactobacilos son los que les dan acidez a la vagina, ¿ya? Cirugías urogenitales, por ejemplo, las histerectomías, que provocan, digamos, en cierto grado un descenso de vejiga y incontinencia urinaria. Anormalidades congénitas, principalmente los reflujos vesicoureterales, que provocan infecciones urinarias a repetición, principalmente en niños. ¿Ya? La diabetes como enfermedades inmunosupresoras y consumo de la dieta, ¿no? De sustancias carbonatadas. En la patogenia debemos determinar que existen algunos factores o mecanismos en los cuales nos favorecen a evitar las infecciones urinarias. En esto tenemos el flujo urinario. Si tenemos un buen flujo urinario, o sea, sale normal la orina, emisiones espontáneas normales, nos ayuda a evitar las infecciones urinarias. Vaciamiento vesical normal, o sea, que vaciemos completamente la orina, no existe residuo postmisional aumentado, nos favorece a evitar las infecciones urinarias. Por ejemplo, un paciente con hiperplasia benigna de próstata no va a tener un vaciamiento vesical adecuado, no va a tener un flujo urinario normal. Entonces, ¿qué va a provocar? Posiblemente una infección urinaria. Otros elementos que nos pueden ayudar a evitar el crecimiento de las bacterias es el pH. El pH sabemos que generalmente la orina es ácida, pero puede alcalinizarse, ¿no? Si tenemos un pH ácido, evitamos que las bacterias proliferen y se multipliquen. Principalmente en las causas principales que provoca a las infecciones urinarias es la Escherichia coli, ¿no? La osmolaridad también es un elemento muy importante que evita el crecimiento de las bacterias. Otros elementos que pueden favorecer, las sales sabemos que la orina es salada y contiene bastantes sales, ¿no? El salato de calcio, el salato cálcico, ¿no es cierto? La urea y los ácidos orgánicos que reducen el tiempo de sobrevida de las bacterias. Volvemos a repetir, los lactobacilos que dan la acidez a la vagina juegan un papel muy importante en los mecanismos de defensa que tiene el organismo. Lo mismo, ¿no? Factores que interfieren con la defensa, ¿no? O sea, que provocan, digamos, que estos factores de defensa se alteren, ¿no? La obstrucción al flujo urinario, las uropatías obstructivas. El reflujo vesicureteral, por ejemplo, las malformaciones congénitas, ¿no? Que hace que cuando contrae la vejiga, hace que la orina refluya hacia el uréter y por consiguiente al riñón, ¿sí? Condicionando a que posiblemente esa orina que está refluyendo contenga bacterias y provoque la infección urinaria. Vaciamiento incompleto de la vejiga. Como no sale toda la orina, sabemos muy bien que todo lo que se estanca se echa a perder, ¿no es cierto? Características del introito vaginal, hemos mencionado principalmente el lactobacilo, ¿no? Si hay mayor sequedad vaginal, ¿no? Hay deficiencia de estrógenos, la vagina es alcalina y predispone a las infecciones urinarias. Y evidentemente determinamos la virulencia del germen, ¿no? La agresividad del germen que está causando la infección. Las vías de diseminación tenemos la ascendente, la hematógena y la linfática. La más frecuente es la ascendente, ¿no? O caranicular, que se produce por reflujo. O sea, cuando hay un proceso inflamatorio infeccioso, hace que la cooptación de la unión uretrovesical no sea completa. Por consiguiente, favorece la proliferación de las bacterias. También podemos mencionar la alteración del peristaltismo ureteral, o sea, sabemos que el uréter hace contracciones musculares para que el bolo urinario pueda salir de manera normal. Esa puede alterarse por la inflamación y por el proceso infeccioso, ¿no? Las fimbrias, que otro elemento, ¿no? Que tienen, son propios de las Escherichia coli, que son sus patitas que hacen que se adhiera firmemente al ureterio. La hematógena, que es poco frecuente, generalmente tiene que haber otro foco infeccioso, principalmente por Staphylococcus aureus de procedimiento oral, o sea, en foco oral, ¿no? Las uropatías obstructivas también pueden
condicionar a esta enfermedad, ¿ya? A esta infección. También procesos fúngicos, ¿ya? Como los hongos por cándida. Ya la linfática es raro, que tiene que haber principalmente procesos vecinos, por ejemplo, los abscesos retroperitoneales, las peritonitis, las pelviperitonitis, enfermedades pélvicas inflamatorias, que pueden provocar, en cierta manera, un proceso infeccioso. En este caso, las famosas infecciones urinarias. Ahora vamos a hablar de un tema muy importante. Hay una clasificación en la cual indica, ¿no? Según Stamey, clasifica en la ITU no resuelta, una infección urinaria aislada, una infección urinaria recurrente, una infección urinaria persistente, por persistencia bacteriana. Cuando nosotros hablamos de infección urinaria no resuelta, tenemos que descartar si existe una alteración morfológica funcional del sistema genitourinario. Ya podemos considerar una infección urinaria complicada. Y esta infección urinaria no resuelta se debe principalmente a tres elementos: al elemento natural, al elemento mutante y al elemento transferible. El elemento natural es algo inevitable, que por naturaleza algunas bacterias son resistentes a algunos medicamentos. Por ejemplo, el Proteus es resistente a la nitrofurantoína por naturaleza. El Enterococo fecalis es resistente a la cefalexina. Es muy importante tomar en cuenta esto. Mutante se refiere principalmente al mal manejo de los antibióticos, a la mala dosificación del medicamento, a la mala utilización de la frecuencia del medicamento, a la mala utilización de la dosificación del medicamento. Por eso es muy importante indicar el tratamiento con la dosis adecuada, el tiempo de vida del medicamento y el tiempo de tratamiento que debemos utilizar. ¿Ya? Por la subdosificación que nosotros hacemos, provocamos que el antibiótico mute y se torne resistente a ese antibiótico. Transferible se refiere principalmente al uso inadecuado o a la elección inadecuada del medicamento, porque existen ciertos medicamentos que van a afectar la flora bacteriana normal, o sea, donde existen bacterias que nos protegen al cuerpo. Al utilizarse determinado medicamento podemos provocar resistencia del medicamento. La infección urinaria es recurrente. ¿Cuándo se define infección urinaria recurrente? Cuando esa paciente presenta 2 episodios de infección urinaria en 6 meses o 3 episodios en 1 año. A eso se considera infección urinaria recurrente. Y se debe principalmente a 2 aspectos principales. Uno, al huésped. Se refiere principalmente en aquellas pacientes que tienen un tipo de sangre, ¿ya? El tipo A positivo, el A negativo, el B positivo y el B negativo. Entonces tienen como predisposición genética, ¿ya?, a desarrollar infecciones urinarias. Bacteriano se refiere principalmente a las fibras, ¿no? A la capacidad de poder adherirse al endotelio de estas bacterias, ¿no? Se debe principalmente a estas 2 causas que esa paciente puede tener infección urinaria recurrente. En la etiología tenemos bastantes bacterias que causan, pero volvemos a repetir, la principal causa en los germes gram negativos es la Escherichia coli, ¿no? La Klebsiella, pero la Escherichia coli representa el 80-88% de la causa de las infecciones urinarias. Tenemos la Klebsiella, el Enterobacter, el Proteus, la Pseudomonas después. En los gram positivos tenemos el Enterococo y el Staphylococcus saprophyticus. Existe clasificación también de la siguiente manera, por su localización, si es alta o baja, ¿no? Infección urinaria alta cuando nos referimos de una pielonefritis aguda o crónica. Baja cuando nos referimos a la cistitis aguda o la cistitis crónica. Por su evolución decimos aguda o crónica, según su presentación, complicada o no complicada. Entonces vamos a hablar de lo que es la cistitis. La cistitis es un proceso inflamatorio de la mucosa ureterial, ¿no?, que se presenta en respuesta a la invasión de bacterias, ¿no? Existe una reacción inflamatoria en la mucosa vesical, ¿no?, que va a provocar, evidentemente, toda la sintomatología de disuria, poliacuria, urgencia adicional, demás, ¿ya? La infección urinaria es más frecuente en las mujeres, es 30 veces más frecuente en las mujeres que en el varón, pero esta diferencia se va nivelando a partir de los 65 años, que quiere decir la tercera edad, ¿no? Que en la mujer se presenta un 20%, en el varón un 10%, ¿ya?
Es más frecuente en las mujeres en la edad de 20 a 40 años, donde hay mayor actividad sexual. Por eso uno de los factores muy importantes en la actividad sexual para prevenir el tema de las infecciones urinarias. Volvemos a repetir lo que hemos mencionado en la clasificación de STAME, la infección urinaria aislada o simple, que de manera casual se presenta, pero también puede tener el riesgo de estas infecciones urinarias hasta un 25% de tornarse en una infección urinaria recurrente si no se maneja de manera adecuada, ¿no? Inclusive hasta un 30% puede presentar una infección urinaria recurrente al tercer mes, hasta un 70% al año de la infección que ha presentado. Rebelde o no resuelta, ya hemos mencionado las causas debido a la mutación, ya hemos mencionado la transferible, ¿no es cierto?, o la resistencia. Recidivante, generalmente en este tipo de infección urinaria recidivante o persistencia bacteriana, se debe principalmente en aquellos pacientes que tienen alguna anomalía en la parte funcional y anatómica del sistema genitourinario. Hay una alteración, ¿no? No funciona, no hay buen flujo urinario posiblemente, hay alteraciones morfológicas del sistema genitourinario, entonces por eso se provoca la persistencia bacteriana, ¿no? Y la itis recurrente hemos mencionado que se debe principalmente a dos factores, ¿no? Al huésped y a la bacteria, ¿no? En la etiología, vamos a mencionar y en su fisiopatología existen mecanismos de protección para evitar la infección urinaria. Hemos mencionado, ¿no es cierto?, la buena osmolaridad, el buen flujo urinario, ¿no es cierto?, el pH, el vaciamiento vesical adecuado, las sales, la urea, ácidos orgánicos, que van a evitar en cierta manera el crecimiento de la bacteria y el tiempo de sobrevida de las bacterias. Aquí tenemos algunos agentes etiológicos, como podrán ver en la no complicada, la Escherichia coli es el 80% responsable, en la complicada sigue la Escherichia coli un 35%, entonces decimos que el agente principal que causa la infección urinaria es la Escherichia coli. Los síntomas que va a presentar una paciente con cistitis: disuria, ¿no?, dolor al orinar o al terminar; estranguria, dolor al terminar, al orinar, ¿ya?, aumento de la frecuencia misional, la poliacuria; urgencia urinaria, la paciente va a estar desesperada de ir al baño para que vaya a orinar unas gotitas; el dolor suprapúbico; pueden presentar fiebre de manera ocasional, inclusive dolor lumbar de manera ocasional, no es muy frecuente, se presenta más en las pielonefritis, ¿ya? Aquí tenemos una imagen de lo que generalmente presenta la paciente, y como podrán ver en la pielonefritis presenta dolor lumbar, fiebre hasta de 38 grados, ¿ya? En los exámenes complementarios, como todo, ¿no?, tenemos que ver el examen general de orina, ¿no? En el examen general de orina, ¿qué vamos a encontrar? Vamos a encontrar una bacteriuria, ¿no?, presencia de bacterias gram positivas o gram negativas. Las gram positivas, han mencionado que más frecuente es la Escherichia coli, las negativas los enterococos, ¿ya? En el análisis de orina, ¿qué vamos a ver? Algunos reportan una cruz, dos cruces o tres cruces. Una cruz es normal, dos cruces ya es significativa, ¿no?, porque hay bacterias mayor a 100.000 unidades formadoras de colonia, ¿no es cierto? Si hay nitritos, nos quiere decir que hay bacterias muertas podridas que van a dar el mal olor y el mal aspecto a la orina, ¿no? Y si nosotros presentamos solamente en el examen donde se presenta solamente bacteriuria y sin leucocituria, posiblemente esa orina sea contaminada. Y ahí si solamente presentan leucocituria y sin bacteriuria, posiblemente ese proceso inflamatorio solo se deba a otra causa a determinar, ¿no? No solamente con presencia de leucocitos positivos en orina podemos decir una infección urinaria. Y no solamente con presencia de bacterias solo podemos decir que hay una infección urinaria, ¿no? Recordemos que la presencia de bacterias se llama bacteriuria y la presencia de leucocitos se denomina piuria, que representa un proceso inflamatorio, ¿no? Y la presencia de nitritos nos indica presencia de bacterias muertas podridas, ¿ya? Y necesariamente, si nosotros tenemos una infección urinaria recurrente, siempre nos vamos a manejar con cultivo y angiograma, ¿no?, para ver qué germen está causando y qué antibiótico vamos a utilizar. En una infección urinaria baja no complicada, el tratamiento de 3 a 5 días es lo adecuado, ¿no? Si es complicada, de 7 a 14 días, ¿no? Y si nosotros vemos que hay una persistencia bacteriana, nosotros debemos pedir estudios complementarios como una ecografía renal vesical para poder si hay una alteración anatómica funcional en el sistema genitourinario.
Si sospechamos un reflujo vesicoureteral, principalmente en los niños, nosotros vamos a pedir una cisturetrografía misional seriada, ¿no? Podemos pedir un urograma excretor, podemos pedir una tomografía para descartar esas alteraciones anatómicas y funcionales. En el tratamiento, muy importante las medidas higiénico-dietéticas, ¿no? Las medidas generales. El consumo de líquido, mencionamos que deben consumir por lo menos 1,5 litros a 2 litros de agua, ¿no? Y muchos, ¿qué es lo que pasa? Toman medio litro en la mañana, otro medio litro más tarde, otro medio litro más tarde. Ya he completado los 1,5 litros. No. La idea es tomar de forma gradual, de 200 ml, de 150 ml, de forma gradual, cada momento, ¿no? No de manera brusca, ¿no? Porque al final no nos sirve de nada, ¿no? Acidificar la orina, ¿qué quiere decir? Que debemos volver la orina amarga, ¿no? Y en ese medio ácido, esta bacteria, la Escherichia coli, no sobrevive, ¿no es cierto? Ahí tenemos que recomendar que consuman jugo de naranja, jugo de limón, jugo de pomelo, ¿no? Y los famosos arándanos que realmente dan un buen resultado para los que consumen y tienen infecciones recurrentes, nos dan muy buenos resultados, ¿no? Hay fruta seca, hay en jugos, hay en cápsulas, hay en comprimidos, el arándano rojo, el arándano negro, muy importante. En el tratamiento como tal, tenemos que nosotros ir desde lo más bajo, de lo más básico, hasta lo más complejo, ¿no? Empezamos siempre con lo más básico, lo más utilizado fue el cotrimoxazol de 960 miligramos, o de 480 miligramos, o de 240 miligramos, o de 120 miligramos, de acuerdo a la edad del paciente, ¿no es cierto? Y va a tomar un comprimido cada 12 horas por 5 a 7 días. Ya la nitrofurantoína de 100 miligramos, que es muy gastrolesivo, puede tomarse cada 8 horas, cada 6 horas, durante 5 a 7 días, si no es complicado, ¿no? También podemos utilizar la ciprofloxacina, la levofloxacina, la cefixima, la ceftriaxona, la amoxicilina más ácido clavulánico. Hay una serie de medicamentos, pero tenemos que ir desde lo más básico hasta lo más complejo, dependiendo de las características clínicas de la paciente. La prevención, el consumo de líquidos es muy importante, ¿no? Las relaciones sexuales también son, hay que mencionar acá, que una persona debe orinar antes y después de tener sus relaciones sexuales, ¿ya? Debe ser meticulosa en su tema del aseo genital, los malos hábitos de limpiarse de adelante hacia atrás, ¿ya? Tenemos que tener mucho cuidado, los baños públicos, ¿ya? Hay que utilizar siempre lo que son las duchas, no siempre la tina, no las piscinas, porque en Miraflores, la mayoría que va a Miraflores generalmente vuelve con este problema de la infección urinaria, ¿no? Y tratar de acidificar siempre la orina. En la cistitis crónica, evidentemente va a pasar mucho tiempo, va a ser más de 3 meses el tema de sus molestias, no va a ser muy aparatoso, sí, pero va a presentar disuria, puede presentar poliacuria, puede presentar estranguria, dolor al terminar de orinar, ¿no? Y generalmente puede ser asociada a otra infección, por ejemplo, una enfermedad pélvica inflamatoria, infecciones vaginales, ¿no? La tricomoníase, la candidiasis, que muchas de las parejas sexuales activamente no tratan de manera adecuada y oportuna, ¿no? Y si hay necesidad, es la cistoscopía, donde podemos ver atrofia de la mucosa vesical, podemos observar las úlceras de Horner, que nos puede orientar a una cistitis terciaria crónica, ¿no? La biopsia, si hay necesidad de hacer biopsia, si hay un edema importante en la mucosa vesical, nos va a reportar cambios inflamatorios, ¿no? Y el tratamiento en la cistitis crónica va a ser intermitente, ¿no? Tenemos que hacer incluso tratamientos profilácticos de 3 a 6 meses. Los que más utilizamos son la nitrofurantoína, el cotrimoxazol y la ciprofloxacina, ¿no? De acuerdo al cultivo y antibiograma que va a reportar el laboratorio para la paciente. Una vez pasando ya al tema de la infección urinaria baja, si no nosotros no controlamos, no resolvemos de manera oportuna y de manera adecuada, este cuadro se puede complicar con una infección urinaria alta. Y la infección urinaria alta no es más que la pielonefritis aguda y la pielonefritis crónica. La pielonefritis aguda crónica se refiere a un proceso inflamatorio ya del parénquima renal, ya de lo que es la pelvis y los cálices, ¿no? Que va a provocar un cuadro mucho más aparatoso, inclusive si no lo tratamos de manera oportuna y adecuada, esta paciente puede pasar a una sepsis, ya una bacteremia severa, una sepsis, inclusive llegar a fallecer la paciente.
Entonces decimos, no se denomina pielonefritis aguda cuando los síntomas aparecen de manera rápida y el paciente manifiesta muchos síntomas, usualmente 1 a 2 días de evolución. Es más aparatoso, ¿no? Tenemos que determinar si es una pielonefritis no complicada. En este caso va a haber la parte anatómica funcional del riñón, va a estar normal, ¿ya? En cambio, en la pielonefritis complicada, generalmente va a haber alteración anatómica funcional, en los cuales necesariamente vamos a tener que realizar estudios complementarios, ya sea una ecografía renal, ya sea una ecografía renal vesical, ya sea una tomografía, una pielografía, un urograma excretor, para descartar alteraciones anatómicas funcionales. Y los microorganismos que causan principalmente, aquí volvemos a repetir, la Escherichia coli, entre los gram positivos, gram negativos, en 80-90%, el Proteus mirabilis, la Klebsiella, el Mycoplasma hominis, el Pseudomonas, ¿no? Y por infección hematógena hemos mencionado que es muy raro, que principalmente es por una sepsis oral. Tenemos lo que es la Staphylococcus aureus, el Candida albicans y la Mycobacterium tuberculosis, ¿no? Que es un poco frecuente. Cuando nosotros hablamos de una Mycobacteria tuberculosis, generalmente en la orina va a haber abactiuria, va a haber piuria y hematuria, ¿no? Esa es la clásica de la tríada de Colombín, ¿ya? Las vías de diseminación son la vía ascendente o la canonicular, la vía hematógena, ¿no es cierto? La vía canonicular es la más frecuente y hemos mencionado que todos esos elementos van a provocar, digamos, que prolifere la bacteria, ¿no? Y provoque la infección urinaria alta. La signosintomatología va a ser todo lo que ha presentado una cistitis, además va a presentar fiebre, mal estado general, ¿ya? Náuseas, vómitos, ¿no? Y va a presentar disuria, estranguria, ¿ya? El cuadro va a ser más aparatoso, ¿no? Y como hemos mencionado, si nosotros nos resolvemos de manera adecuada y oportuna este cuadro, se puede complicar con una bacteremia, por consiguiente una sepsis y que puede provocar a la larga data inclusive el fallecimiento de la paciente. En el diagnóstico siempre en estos pacientes van a manejar con cultivo y antibiograma, ¿no es cierto? Tenemos que hacer estudios complementarios, ¿no? Inclusive hemocultivo para ver si hay un proceso ya de bacteremia y la infección ya ha pasado hacia la sangre, ¿no? Tenemos que realizar eso. Y estudios funcionales y morfológicos para determinar la causa que ha provocado que llegue este paciente a ese grado de complicación. Por ejemplo, aquí tenemos una ecografía donde observamos no hay delimitación entre la corteza y la médula, ¿no? Donde observamos el aumento de volumen, hay zonas anecogénicas, ¿ya? Están los bordes irregulares, que es característico y propio de las pielonefritis. Aquí tenemos un urograma excretor donde observamos también los bordes irregulares, aumentado de volumen, pero sin embargo vemos un buen flujo urinario, ¿no? Que no hay una uropatía obstructiva. El tratamiento de la misma manera, ¿no? Si el cuadro de pielonefritis no es muy aparatoso, se puede tratar de manera ambulatoria, o sea, por vía oral. Siempre empezamos con lo más básico, el cotrimazol de 960 miligramos cada 12 horas durante 7 días, ¿no? Inclusive hasta 14 días podemos hacer. La ampicilina, la norfloxacina, que es la que habitualmente utilizan las farmacias, Luridón, Ulipkin, Uranil, Urotrac, son las que generalmente se recetan en las farmacias, ¿no? Y lamentablemente, ¿qué hacen? Les dan 2, 4, 6 capsulitas y evidentemente a larga data hacen resistencia, ¿no? La norfloxacina prácticamente yo no la utilizo ya, que muchos de los pacientes que acuden a mi consulta ya han hecho resistencia a ese medicamento. Ya está en camino igual a la ciprofloxacina por el mal uso, mala dosificación, el tiempo no adecuado del uso, ¿ya? La dosis adecuada y el tiempo de vida del medicamento no toman en cuenta, entonces a larga data están haciendo muchas resistencias a la ciprofloxacina, ¿ya? Pero en estos pacientes, evidentemente, no puedes esperar hasta que llegue su cultivo y antibiograma. Entonces, por la preferencia, digamos que generalmente por la Escherichia coli nos damos un tratamiento médico hasta que llegue su cultivo y antibiograma. Y evidentemente, si nos va muy bien, bueno,
seguimos con el medicamento. No nos va muy bien cuando cambiamos de flujo al cultivo y antigrama la medicación. Ya lo mismo acá, ¿no? Entre las cefalosporinas que generalmente utilizamos, la cefixima de 400 miligramos cada día por 7 días, ¿no? Si es por vía parental, podemos utilizar la ceftriaxona, la cefotaxina, igual cada 12 horas, cada 8 horas, por 5 a 7 días, ¿no? La ciprofloxacina, con las quinolonas que tenemos de preferencia, podemos utilizar la levofloxacina, la ofloxacina, la levofloxacina por vía parenteral, ¿ya? Ya cuando ya son muy complejos, son muy resistentes, podemos utilizar los imipenems, los meropenems, que ya es la etapa más crítica, ¿no? De los pacientes que realmente ya tienen mucha resistencia a los antibióticos. Las complicaciones, si no manejamos de manera adecuada, podemos nosotros tener una urosepsis, una sepsis, ¿no? Inclusive un absceso renal y una perinefitis supurada. Como pueden observar, la puesta por salir con las regiones lumbares. En la prevención, lo mismo, ¿no? Tenemos que nosotros incentivar a la ingesta de líquidos, ¿no? Tomar de 8 a 10 vasos, más o menos contempla 1,5 litros a 2 litros. Mucha acá en Potosí por el clima no ingiere líquidos, ¿no? ¿Ya? La práctica sexual es igual antes y después, hay que mencionar, ¿ya? La higiénico-dietética, tema de los alimentos. Mucha grasa, mucha carne roja, que evitarse igual, ¿no es cierto? Las gaseosas, el café, el cigarro, ¿no? También hay que tomar en cuenta que los recomendables son la ropa interior de algodón, no tanto así de los poliésteres, en los baños públicos, los cambios bruscos de temperatura, ¿ya? Si hay perros, gatos en casa, hay que plantearse la ropa interior. Después tenemos el tema de aguantarse de orinar, no hay que aguantarse de orinar, es otro factor que condiciona las infecciones urinarias. El tema del mal hábito de hacer la higiene de atrás hacia adelante, siempre hay que ser de adelante hacia atrás. Sabemos que el reservorio principal de las infecciones urinarias se encuentra en las heces fecales, en el tubo gastrointestinal, entonces hay que tomar muy en cuenta, ¿ya? Igual los baños públicos hay que tener mucho cuidado. La actividad sexual antes y después de tener intimidad hay que ser pis. El otro factor es el tema de la menopausia, debido a la deficiencia de los lactobacilos. Hay que tener mucho cuidado igual, ¿no? A ver si hay sequedad vaginal, si hay dispareunia de la relación sexual, hay que suponer que posiblemente hay deficiencia de estrógenos. Sabemos que estos lactobacilos dan la acidez a la vagina, ¿ya? Y esta acidez evita que estas bacterias proliferen fácilmente. Si la vagina es alcalina, fácilmente van a proliferar. Por eso es muy frecuente en las pacientes que son diabéticas, tienen una alteración del pH en el área genital, se vuelven alcalinas, entonces generalmente desarrollan lo que son las infecciones micóticas y evidentemente este medio es adecuado para las bacterias. Bueno, gracias jóvenes. No sé si tienen alguna pregunta sobre este tema. ¿Tienen alguna pregunta, jóvenes? Bueno, no habiendo preguntas, nos vemos en la próxima clase. ¿Sí? Doctor, buenos días. Hola. Buenos días. Dime. En caso de que la paciente orine con trocitos de sangre, No sea normal, el con tratamiento como básico. Porque muchas veces la cistitis aguda se puede complicar con una cistitis hemorrágica, ¿ya? Sabemos muy bien que la vejiga es un órgano muy vascularizado, es inflamatorio, que no la trata de manera oportuna, evidentemente puede provocar una cistitis hemorrágica. ¿Qué es lo que tú haces? Recomiendas el tratamiento con antibióticos, analgésicos, por ejemplo, el Bladuril, el Uranil, son antisépticos, son antiespasmódicos vesicales que ayuda a calmar esas molestias, ¿no? También se puede utilizar ese medicamento, ¿no? Y si hay mucho sangrado, se puede dar, por ejemplo, nosotros utilizamos, ¿qué se llama? Agregantes plaquetarios como el Platelet, el Zixan, podemos utilizar para que pare la hemorragia, pero lo principal es tratar el proceso inflamatorio infeccioso y la ingesta de líquidos de manera abundante. También les recomendamos baños de asiento de manzanilla.
la ingesta de líquidos, principalmente de agua de manzanilla, ¿no? El primer, segundo día la paciente ya recupera. Tampoco presenta una hemorragia así aparatosa, ¿no? Evidentemente sí presentan sangrado, pero es como carne lavada más o menos, ¿no? Y nosotros recomendamos el tratamiento antibiótico. Muchos se asustan, ¿no? Evidentemente por el tema del sangrado, ¿no? Pero también es porque dejan pasar los días y se complica con la cistitis hemorrágica. ¿Alguna otra pregunta? Doctor, Dime, Roger, te estoy escuchando. pacientes embarazadas con infecciones urinarias, ¿es adecuado hacer un tratamiento o hay que esperar hasta que termine el tratamiento? No, siempre hay que hacer tratamiento. No, generalmente las embarazadas tienen problemas a partir del tercer trimestre debido al crecimiento del producto. Y este crecimiento del producto generalmente, no, en algunas pacientes comprime los uréteres. Nosotros sabemos que el uréter se encuentra por detrás del útero, ¿no es cierto? Entonces hace de que comprima, o sea, y en este caso no hubiera un buen flujo urinario normal. Es uno de los factores que condiciona el desarrollo de las infecciones urinarias, como he mencionado. ¿Y nosotros qué hacemos? Por ejemplo, hay que determinar si es del primer trimestre, segundo trimestre o tercer trimestre. Independientemente, si esta paciente tiene bacteriuria, o sea, presencia de bacterias en orina, y es asintomática, recomiendan dar tratamiento médico. ¿No? Si es del primer trimestre, nosotros damos la amoxicilina, podemos dar las penicilinas, podemos dar las cefalosporinas. Pero no podemos dar, digamos, la ciprofloxacina, no podemos dar la gentamicina, no podemos dar la tiflantoína, que son teratógenos en ese nivel, porque el producto recién se está formando. ¿Ya? Más adelante sí podemos utilizar, incluso la ciprofloxacina no utilizamos hasta los 18 años, según la literatura dice, altera las placas a nivel óseo, las placas de crecimiento a nivel óseo. Entonces hay que tener mucho cuidado en ese aspecto. Y si, digamos, la infección se torna una y otra vez, nosotros ¿qué hacemos? Evidentemente nos colocamos los catéteres doble J para poder permitir el flujo normal. Porque estas pacientes hacen fibronefrosis, o sea, dilatación espirocaliccial, o sea, y todo lo que se estanca se echa a perder, ¿no es cierto? Entonces, tenemos que desobstruir de alguna manera a esa paciente. ¿Alguna pregunta más, jóvenes? No habiendo más preguntas, jóvenes, nos vemos en la próxima clase. Voy a pasar las notas del segundo parcial. Evidentemente hay algunos observados, de ellos no voy a pasar su nota y luego posteriormente seguramente vamos a dar unas soluciones. Tengan muy buenos días, jóvenes. Nos vemos en la próxima clase.